Bueno, para mí es un grato placer estar nuevamente aquí, en Capulín, recibieron mi casa también, mi amigo de Capulín, y de compartir sobre todo, ¿no? Compartir un poco sobre la vida y la obra de este gran poeta que es César Vallejo, que nos ha juntado y nos junta para que alrededor de él desarrollamos un sinnúmero de actividades culturales, ¿no? Que realmente son pocas las instituciones que son constantes en este quehacer, ¿no? Y ese es un gran mérito. El doctor Jorge Santamaría, vocal supremo de la República. Un aplauso, por favor. Es un alto privilegio tener a una personalidad de un nivel tan alto, más que un ministro, ¿no? Como vocal supremo es más que un ministro en el aula católica. Jorge, asiento por favor. Sí. Y entonces continuamos con la conferencia de Jorge Kishimoto, que experimenta recién empieza Jorge, y luego la conferencia de Jorge Santamaría Morillo, de Santiago de Chuco, pero además ocupando este cargo en la Corte Suprema de la República. Sí, bueno, como le decía, son muy pocas las instituciones que de manera constante están ahí peleando para desarrollar estas actividades de difusión cultural, ¿no? Y una de ellas es Capulín. El día de hoy, tendiendo llamado, mi amigo me pidió hablar un poco sobre el tema del proceso judicial en torno a César Vallejo. Estaba revisando mis notas y lo que voy a enfocar el día de hoy con respecto a lo que fue el proceso es, digamos, el trabajo mediático que hubo de por medio para los hechos que sucedieron después de un incendio en Santiago de Chuco de los almacenes de Santa María. Y con la documentación que voy a ir presentando y leyéndole, se va a dar cuenta un poco de la influencia que tuvieron estas publicaciones de los medios, tanto para abrir el proceso como lograr el encarcelamiento de César Vallejo. Es conocido por todos, ¿no?, que de lo que ocurría en esa época, estamos hablando de 1920, era una fuerte división familiar en Santiago de Chuco. Y la división era política, ¿no?, por una parte política, y por otra parte también de problemas personales familiares entre ellos mismos, ¿no?, ya sea por cuestiones de matrimonio, de hijos, problemas de negocios. Y entonces esto, yo creo que lo que sucede el 1 de agosto de 1920 es la conclusión de todo esto que se venía arrastrando anteriormente, ¿no? Y curiosamente, estas familias estuvieron integradas y juntas 3 o 4 años atrás, ¿no? Digamos, las familias importantes eran partidarios digamos, de la corriente civilista. Y yo ya lo había comentado anteriormente, justamente en 1917, en enero de 1917, el 11 de enero para ser exacto, forman una sociedad Unión y Progreso, ¿ya? Esta sociedad Unión y Progreso se forma para apoyar la candidatura para las elecciones de diputados y senadores de la provincia del Partido Civil.
Y en esta asociación, ¿no?, que se forma bajo los mismos parámetros de los reglamentos de la formación de los grupos del partido civil, el presidente de esta asociación fue el doctor Manuel Bringas, el vicepresidente Néstor Vallejo, el tesorero Julio Cáceres, el secretario el señor Abraham Arias Velarde, el prosecretario el señor Augusto Paredes, y los vocales el doctor Santiago Elías Miñano, César Vallejo, Juan Pelado Galvez, Carlos Santamaría, José Moreno, Marcial Donet y siguen otros nombres. Como ven, se forma esta asociación, bueno, yo ya lo había comentado anteriormente, el grupo civilista en apoyo a la candidatura de los partidarios que postulaban al Congreso y la Senaduría. El dato anecdótico que pongo con respecto al tema del proceso Vallejo es que justamente hace exactamente 4 años, en la Corte Suprema, ¿no?, del doctor Tábara, trabajamos un homenaje de agravio a César Vallejo, porque coincidía justamente que se cumplían, curiosamente, 90 años de su nombramiento como juez de paz. Vallejo fue nombrado juez de paz en el mes de diciembre de 1916, y fue nombrado juez de paz en Trujillo, ¿no?, primera nominación, y ejerció el cargo de juez de paz, porque hay varios avisos judiciales que lo veían los temas que se llamaban consejo de familia, ¿no?, temas relacionados con tenencias, pago de manutenciones, ¿no? Así que a raíz de eso hicimos ese homenaje por los 90 años de Vallejo como juez de paz, ¿no?, como parte del Poder Judicial. Como les decía, había en principio estábamos juntos, y después, en los años posteriores, comienzan a haber roces entre los grupos. Y se forma el grupo a partir del año 19, que Leguía regresa al país, y entonces asume presidencia, que asume la presidencia, y hay dos grupos muy bien marcados, ¿no?, aquellos civilistas partistas y aquellos civilistas leguistas, ¿no? En el caso de Vallejo era, digamos, él no, pero sí era, digamos, el ala de los civilistas leguistas, ¿no?, y el otro grupo era de los civilistas partistas. Es así como, bueno, llegan las fiestas de Santiago, ustedes conocen el tema que hubo este incendio en los almacenes de la familia Santamaría, y es ahí donde empieza pues el drama de César Vallejo y su encarcelamiento. Ahora, cuando le decía que esto empezó con una guerra mediática, es porque desde el principio, en la ciudad de Trujillo, el diario La Industria, había dos diarios importantes, el Industria y La Reforma. El diario La Industria comienza a publicar sendos comunicados, sendas comunicaciones acerca de lo que había sucedido en Santiago Chuco, y todas estas comunicaciones fueron promovidas por Carlos Santamaría, con gran despliegue de media página en el periódico. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que Carlos Santamaría era el corresponsal del diario La Industria en Santiago del Chuco. O sea, no solamente era el corresponsal, sino era aquella persona que se encargaba de distribuir la industria en Santiago del Chuco. Era una especie de agente.
¿ya? Y entonces, claro, tenía la relación con el diario de la industria y, digamos, es que a través de ese medio es que comienza una campaña para presionar, para que se formara posición de investigación, nombraron a un instructor que vaya a Santiago de Chuco y con todas las influencias que tenía en aquella época, ¿no? Entonces, por ejemplo, sublevación de la tropa de Santiago de Chuco, ¿no? Salvajes atentados contra el pueblo, ¿no? Y bueno, da esta cita de la sublevación de la tropa. Pero inmediatamente Carlos Santamaría envía un cable, una nota que sale en la industria el sábado 7 de agosto, donde dice: Vicente Jiménez e hijo, Juez Martínez e hijo, doctor Calderón e hijo, César Vallejo, Romano, José Moreno, Héctor Vázquez, acompañados muchos criminales, saquearon mi establecimiento de comercio, incendiando, después destruyéndola completamente mi propiedad. La ley milagrosamente vida, encuéntrame en miseria. Espero apoyo. Ustedes ante prefecto, tribunal y ministro de gobierno. Detalles, correo, Carlos Santamaría. De ahí, en la Reforma de Trujillo sale un artículo del señor Luis García, en donde hace un relato de los sucesos de Santiago de Chuco y dice: si no se da la publicidad en las columnas de su prestigioso diario, en el diario La Industria del día sábado del presente se ha publicado un telefonema dirigido de Santiago de Chuco por don Carlos Santamaría a una casa comercial en esta ciudad, acusarlo como incendiarios y saqueadores de su establecimiento comercial a los señores doctores Calderón Rubio, Martínez, etcétera, Vallejo, Moreno, etcétera, ¿no? Y otros, quienes son personas honradas e ilustradas en toda la extensión de la palabra, conscientes de sus deberes y que jamás necesitan ocurrir a saqueos y cometer actos criminales para satisfacer necesidades cotidianas de la vida. Luego de ello, Carlos Santamaría vuelve a publicar el 12 de agosto de 1930 en el diario La Industria un artículo un poco más extenso, en el cual dice: todavía no conocemos ninguna versión, dice que no se conoce ninguna versión oficial acerca de lo que ha sucedido en Santiago de Chuco. Y dice: nada justifica el incendio y el saqueo de una respetable casa de comercio como la de Santamaría. Y dice, el diario dice: y si fueran verídicas las afirmaciones del señor Santamaría con respecto al juez de aquella provincia, el superior tribunal debería pensar seriamente en proceder contra él y suspender su jurisdicción inmediatamente. Señala el diario, da una opinión acerca de lo que Santamaría hablaba del juez de Santiago de Chuco y que se formara se nombrara un juez para ver esta causa, ¿no? Entonces dice: juez Martínez y doctor Calderón, en contubernios criminales, instauraron procesos falseando en realidad sucesos sangrientos. Doctor Sánchez, intervive en el listado Cabecillas, Vicente Jiménez, interesado en nombre del tribunal, juez instructor, instaure sumarios conforme a realidad de acontecimientos. Criminales en una situación, víctimas sin garantías, refugiados en casas particulares, peligrando vidas. Población reina terror. Su prefecto muestra impasiva situación afligida. Carlos Santamaría. Todo esto, como digo, eran publicaciones que salían cada 2 o 3 días, ¿no? Vuelve también Chávez, que era el abogado de Santamaría, publica un comunicado en la Industria el 10 de agosto, reclamando porque Carlos Santamaría y Carlos Santamaría han sido víctimas de un estado salvaje en Santiago de Chuco, ¿no? Y reiterando la acusación de que quienes participaron
bueno, en esta zona fueron Héctor Vázquez, César Vallejo, Manuel Vallejo, Víctor Vallejo, Aurelio Calderón Rubio, Benjamín Ravelo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya da detalles diciendo que como las 12 de la noche, después de haber saqueado los establecimientos, robado cuantos objetos fue posible, los asaltantes, haciendo uso de 30 y tantos cajones de almacenes que existían en los depósitos, prendieron fuego a las propiedades inmuebles de Santa María junto con todos los muebles y objetos de escaso valor que no habían conseguido sustraer. Vuelve a publicar el doctor Ciudad, hablaba acerca del comportamiento de Carlos Dubois, ¿no? Principal asesino de Cocina, que es el principal asesino de su hermano. Hay que recordar que su hermano es asesinado esa noche y que se esconde en Huamachuco. El 16 de agosto vuelve a publicar otro artículo en la industria, el 16 de agosto, dando cuenta que el Tribunal Correccional ha nombrado un juez instructor especial que vea el caso en Santiago. Este juez fue el doctor Elías Iturbe. Curiosamente, Elías Iturbe estudió con César Vallejo en la universidad, inclusive, un año mayor que, un año mayor que César Vallejo, pero coincidieron en la universidad juntos, coincidieron en la universidad. Después tenemos el 13 de agosto, un artículo de más de media página de Carlos Santamaría, larguísimo, da cuenta de lo que pasó, y dice que hay quienes han visto que Vallejo y otros de los asaltantes han cargado mercaderías a su casa. O sea, acusa a Vallejo de que entró al almacén y cargó con las cosas que había en el almacén, ¿no?, llevándolos a su casa. Vallejo envía una carta aclaratoria a la industria, inclusive, pero la industria no se la publica. Y entonces tiene que publicarla en el diario La Reforma. Donde dice Huamachuco, ya aparece, el Vallejo está en Huamachuco. Pero está en Huamachuco, pero Vallejo no, como se consigna en el libro del proceso de Vallejo, en ese momento, estamos hablando de agosto, el 15 de agosto, Vallejo no estaba, o sea, se había ido a Huamachuco porque su hermano Néstor era juez en Huamachuco. Entonces, por eso que se va a Huamachuco. Pero Vallejo no estaba huyendo, como voy a demostrar en un momento. Vallejo no estaba huyendo, lo que pasa es que llegaba a Huamachuco porque su hermano Néstor era juez allá y seguramente fue a conversar con él y decirle, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no?, y cómo proceder. Y entonces, en Huamachuco, Vallejo envía una carta a la industria, pero la industria no se la publica. Entonces se ve obligado a publicar la carta en La Reforma. Y la carta dice así, ¿no? Huamachuco, agosto 12 de 1920, señores editores de La Reforma, inclusive. Dulce señores míos, en la fecha, y dijo a la industria de esa ciudad las siguientes palabras. Huamachuco, 12 de agosto, señores editores de la industria, Trujillo. Muy señores míos, acabo de leer en el número del 7 del presente mes de ese prestigioso diario una denuncia telegráfica dirigida a particular por Carlos Santamaría de Santiago de Chuco, sobre supuesta culpabilidad de varios caballeros y mía en el incendio y saqueo habidos, según el denunciante, en su tienda de comercio de aquella ciudad. Me he quedado sorprendido y admirado de la calumnia tan brutal con la que pretende morderme dicho Santamaría. Protesto enérgicamente de ella, en tanto hago valer mis derechos en frente de semejante infamia ante la justicia. No faltaba más. Que aguarde ese Santamaría el fallo penal por tamaña calumnia que hoy denuncio. Ruego a ustedes, señores editores, la publicación de la presente. Muy agradecidos por este favor, atentos sus seguros servidores, César A. Vallejo.
El 18 de agosto se publica una carta de un comunicado de José Santos Vázquez poniendo una posición contraria a refutando lo que dice Santa María en el diario La Industria. El día 20 de agosto, Santa María publica la rectificación de las falsedades para él publicadas en la Reforma, en La Industria, ¿no? En donde vuelve a reiterar de que Vallejo participó en el ataque a su tienda, ¿no? Como ven, eso continúa, sigue habiendo artículos, ¿no? Publicados por Santa María, que son más o menos unos 8 o 10 en el periodo que va desde agosto, en la cual insiste en que debe que se haga justicia, ¿no? Que se procese yo, o sea, por un lado lo entiendo, ¿no? O sea, habían quedado sin tienda, habían quedado sin nada, o sea, esto marcado dentro de una pelea que se desencadena con estos sucesos el 1 de agosto. Entonces, por la parte de él entiendo de que se había quedado en su negocio, su trabajo, se había quedado en la calle. Entonces, siento que él estaba tratando de recuperar lo que había perdido y que metan a la cárcel a los que habían provocado ese hecho, ¿no? El hecho delictivo, ¿no? De incendiar su almacén, ¿no? Sobre el pretexto de que ahí se encontraba el que estaba escondido en Mercedes Gold, ¿no? Pero claro, o sea, dentro de eso, esa lógica él tenía que por eso para todos. O sea, para él no había distinción de nada, y que todos habían participado, incluyendo César Vallejo. Ahora, se dice pues que Vallejo estaba fugado y que bueno, estaba escondido porque no confiaba en la justicia, ¿no? Pero eso no es cierto, porque el doctor Elías Iturri, cuando estuvo en Santiago de Chuco, le tomó su manifestación a César Vallejo. O sea, cuando se dice de que Vallejo no le dio manifestación, ¿no? Porque estaba jugado, eso no es cierto. Se encontró una manifestación de César Vallejo tomada el 25 de agosto de 1920 en Santiago de Chuco, ¿no? Acto continuo compareció ante el señor juez instructor doctor don Elías Iturri, que el acusado César Vallejo, a su juez, le hizo presente que la ley le acordaba el derecho de nombrar un defensor pagado por de oficio, pero habiendo renunciado el acusado a ese derecho, el juez lo exhortó para que dijera la verdad en lo que fue preguntado. ¿Por qué Vallejo? Me imagino que renuncia a tener un abogado, porque bueno, no podía ser su hermano con su hermano juez, como chico. Y como él había estudiado Derecho, me imagino que no tuviera necesidad de contar con un abogado, ¿no? Entonces, preguntado el acusado por su nombre, apellido paterno y materno, patria, domicilio, si tiene hijos y cuántos son, su función y si ha sido alguna vez sometido a juicio, dijo llamarse César A. Vallejo Mendoza, peruano, domiciliario ahora en esta ciudad. Había un esposo casado, pero después fue un soltero de 26 años de edad, sin hijos, que jamás ha sido sometido a juicio. Le dicen, preguntado qué sabe respecto al asalto de los establecimientos comerciales de don Carlos Santa María ocurridos en la tarde del 1 del corriente, cuyo delito se le imputa en las denuncias respectivas, dijo que después de la sublevación de la tropa de gendarmes, ocurrida poco momento antes en que el declarante acompañó a su prefecto como amigo y autoridad, se dirigió en compañía de dichos funcionarios, los señores Manuel Vallejo, Álvaro Vázquez, Héctor Vázquez, Benjamín Ravelo, Félix Alfaro Paredes, y una gran muchedumbre en busca de los Félix Gómez.
en el pueblo a grandes gritos indicaba como autor de la sublevación, pasando por la calle del comercio en la que tenía su tienda don Carlos Santamaría, en cuya puerta se detuvieron el declarante y los anteriores nombrados, encontrando ya la puerta fracturada. En este momento el pueblo gritó que en la casa de Santamaría se encontraba rumor y que penetraron a sacarlo. Entonces el subprefecto entró en compañía de algunos gendarmes invitando al declarante a hacerlo también, así como a don Héctor Vázquez y a otras personas cuyos nombres no llegó a oír, pero que el declarante no accedió a esa invitación permaneciendo en la puerta. En este momento vio que por uno de los agujeros de la puerta apareció don Carlos Santamaría, con carabina en mano sin hacer ningún disparo. Pero después que salió el subprefecto del interior de la casa, todos se dirigieron hacia la plaza, encaminándose al declarante por delante, llegando hasta la casa con su hermano Manuel Vallejo, quedándose la muchedumbre muy atrás. Preguntado para que diga qué personas además de los gendarmes acompañaron al subprefecto al interior de la casa de Santamaría, que no puede precisar las personas que llegaron porque el apiñamiento de la muchedumbre lo colocó en el centro del grupo, lo cual no le permitió distinguir la puerta. Preguntado qué sabe sobre el incendio ocurrido la noche del mismo día en el establecimiento comercial de don Carlos Santamaría, cuyo delito también se le imputa en la denuncia formulada, dijo que después que bajó el subprefecto a la plaza donde el declarante se encontraba con su hermano, como lo ha dicho antes, se unió nuevamente al grupo dirigiéndose todos a los actos de Héctor Vázquez, donde permanecieron hasta las 12 de la noche, más o menos, cuando los actos de la casa de Héctor Vázquez, que quedaba, como está la iglesia, ¿no? Por ahí quedaba la casa de Héctor Vázquez, donde permanecieron hasta las 12 de la noche más o menos, a excepción del subprefecto que salió a las 7 de la noche, dirigiéndose al cuartel y regresando inmediatamente, que a las 12, estando el declarante como subprefecto en uno de los antepechos, distinguió el incendio dando el aviso al subprefecto, que invitó a todos para que bajaran y fueran a apagar el incendio. Después dice, preguntado por qué motivo le despachó ese día el subprefecto en casa de Héctor Vázquez y no lo hizo en su despacho subprefectural, dijo que ignoraba el motivo. Preguntado si sabe que Héctor Vázquez, al apresar la casa de Santamaría, le disparó un balazo a don Federico Cuevas y si sabe que Héctor Vázquez estaba armado, dijo que no sabe. Preguntado el acusado qué sabe sobre el asalto de la oficina de teléfonos y telégrafos y el incendio de los aparatos ocurridos ese día, primero el presente, dijo que como ha dicho antes el declarante y su hermano Manuel, que regresaba como subprefecto de la casa de Santamaría, se adelantó al grupo quedándose en la plaza de donde distinguió que la muchedumbre en compañía del subprefecto se detuvo en la puerta del teléfono que queda en la misma calle y después en la del telégrafo que queda más abajo, sin que pudiera distinguir quiénes penetraron al interior de esas oficinas y por tal razón no saben qué se hizo adentro. Esto coincide porque en las declaraciones del joven que estuvo en las oficinas del telégrafo y del teléfono, o sea, dos oficinas que fueron atacadas, ¿no? Para cortar la comunicación por todo el telégrafo, ambos, o sea, señalan, o sea, uno no señala que había visto a Vallejo, y el otro dice que estaba entre la muchedumbre, ¿no? Pero no dice como es específico del telégrafo que fulano de tal fue el que pateó la puerta, el que jaló los cables, como menciona. A Vallejo no lo puse en ningún momento de eso, solamente la única parte del que estaba a cargo del telégrafo dice que lo vio en la muchedumbre cuando se le pregunta. Entonces coincide con esto, o sea que Vallejo no ingresa a la oficina de telégrafo del teléfono, sino que se queda afuera, ¿no? Preguntado el acusado por el juez para que diga quiénes acompañaban al subprefecto con esta muchedumbre que penetró el teléfono y el telégrafo, dijo que la persona que he mencionado antes. Preguntado el acusado por el juez por sus relaciones con los agraviados y demás acusados, dijo que con los agraviados y los acusados conservaban relaciones de amistad, a excepción de los acusados Víctor y Manuel Vallejo, que son hermanos del declarante. Después, bueno, el juez puso a la lista del acusado, o sea, de Vallejo,
3 paquetes conteniendo unos 4 soles en plata quemados, otro un conjunto de cheques calcinados, y el tercero algunas alhajas quemadas con el fin de que sean reconocidas por él y que precise si se puede dar razón a dónde han sido quemados esos objetos. Dijo que no sabe de quién han pertenecido los objetos que se le pone en la lista y no sabe dónde han sido quemados. Y bueno, Vallejo se cumplía la diligencia, sentándose en la presente acta que leyó el acusado, agregando que cuando vio a Carlos Santamaría armado con un rifle, estaba frente a la puerta de su casa, pero que después la muchedumbre lo envolvió en el centro, por lo que no pudo distinguir lo que pasó después, afirmándose y rectificándose en su declaración que la firmó con el señor juez como promotor fiscal que se encontró presente. Pero Vallejo sí dio su manifestación respecto a los sucesos del saqueo de Chuco. Ahora, otro de los temas polémicos también es que el auto de detención que saca el juez Elías Iturri para ordenar la detención definitiva de César Vallejo y demás acusados, él dice: resultado de las contradicciones sustanciales de las exclusivas, así como de la declaración exclusiva de Pedro Lozada, que hay indicios de culpabilidad contra etcétera, ¿no? Y nombra ahí también a César Vallejo. Está sobre las declaraciones de Pedro Lozada, ¿no? Y entonces también encontraba la manifestación de Pedro Lozada. En la manifestación de Pedro Lozada sobre Vallejo lo nombra, pero dice nombra a César Vallejo, o sea que Lozada lo ha visto a César Vallejo en los altos de la casa de Héctor Vázquez, con el doctor Martínez, Francisco Vázquez, Marco Paredes, Manuel Vallejo, Néstor Medrano, etc., que entraban y salían de la casa de Héctor Vázquez. O sea, Pedro Lozada en ningún momento de su declaración dijo que Vallejo estaba en el almacén, fue uno de los incendiarios, que participó de las... Nada, no. En la declaración de Pedro Lozada, lo que él dice es que vio a César Vallejo junto con otros, que subían y bajaban de la casa de Héctor Vázquez. Entonces, ¿cómo es posible que digan que bajo la declaración instructiva de Pedro Lozada, que hay indicios de culpabilidad contra César Vallejo? Y él en ningún momento lo acusa a Vallejo de nada. Al igual que traigo a colación otras declaraciones más, porque Carlos Santamaría dice, bueno, que no se han tomado en cuenta ciertas declaraciones en las cuales reafirman que Vallejo participó de la jornada contra la invasión de Carlos Santamaría. Y esta la traigo a colación porque es de un familiar, ¿no? Es de Gustavo Piñeros Espinosa. Gustavo Piñeros Espinosa es el abuelo de mi esposa. Mi esposa es la familia de Santiago Chuco. Mi suegro fue un gran promotor de la cultura de Santiago Chuco, Álvaro Piñeros Arias, ¿no? Conocido como Milongo, ¿no? Era Payo Mayor, curioso, ya varios años, mi suegro. Y su padre, Gustavo Piñeros, se casó con la hermana de Abraham y Felipe Arias Larreta, ¿no? Y entonces Gustavo Piñeros, porque Carlos también no se ha tomado en cuenta la manifestación de Gustavo Piñeros. Para acá hay un tema particular también que ahí nos enteramos, ¿no? Cuando encontré la manifestación del abuelo Piñeros, es que él estaba casado con una de su hermana de Gustavo Piñeros, estaba casado con uno de los hermanos de César Vallejo. Y entonces, con Manuel Vallejo estaba casado, según de sus hermanas. Y claro, él, en su manifestación, dice porque que es cuñado o hermano político del acusado Manuel Vallejo, ¿no? Por lo que el juzgado, en conformidad con el artículo
integrante del Código de Procedimientos en Materia Criminal, se puede evadir la declaración. ¿Por qué? Porque, bueno, el margen de ser cuñados, es que había un problema familiar entre ellos. Cuando Gustavo Pinillos va a Santiago del Chuco, encuentra que sus hermanos menores, que vivían en la casa de Manuel Vallejo, los tenían como sirvientes. Y entonces ahí hay una pelea entre Gustavo Pinillos y Manuel Vallejo, donde saca a sus hermanos de la casa de Manuel Vallejo, ¿no? Pero que una vez que después no fue mayor, o sea, peleas familiares, pero sí que hubo, en cuenta acá tuvo un distanciamiento con Manuel Vallejo. Pero en el caso de César Vallejo, lo que dice Gustavo Pinillos, porque él cuenta, porque estuvo cerca, no, sus declaraciones extensas, estuvo cerca, a él vivió que Jiménez vino, pidió unas pintas, recogieron unas cartas de querosene, etcétera. Javier dice que él no vio porque justamente se retiró de eso y se fue a la casa justamente de Abraham Arias Peláez, me imagino cortejando a la abuela, ¿no? A la hija. Porque acá justamente dice que cuando ocurre el incendio estaba en la casa de Abraham Arias Peláez, ¿no? 8 minutos. Ya. Y entonces, pero en su declaración, él dice que el declarante se retiró a su casa no viendo lo que sucedió después, que además de Héctor Vázquez y Pedro Lozada, distinguió entre el grupo Vicente Jiménez, su hijo Oscar, Manuel Vallejo y César Vallejo, pero los distinguió de otros que no recuerdan que quiere el declarante que se dé constancia del siguiente día. O sea, lo que él declara es que justamente lo vio Vallejo entre la multitud, cuando Vallejo declaró que él había llegado a la almacén de Santa María y que él no ingresa. Entonces justamente Gustavo Pinillos lo que hace es decir que sí lo vio entre la gente de esa multitud, pero en ningún momento declara de que ingresó, ¿no? Entonces sale el auto de detención contra César Vallejo y todos conocemos de que bueno, él se escapa, ¿no? Y se refugia en Huanchaco, en la casa de Nuevo Rego, y después, bueno, por una circunstancia, va a las oficinas del doctor Ciudad y ahí es apresado con otros Vázquez y es llevado preso. Se lleva a cabo el proceso y Vallejo en realidad sale en libertad justamente también por una presión mediática, porque a partir de diciembre de 1920 comienzan a publicarse memoriales en los periódicos, se envían cartas, sale el memorial de los estudiantes de Trujillo, firman todos los estudiantes pidiendo la libertad de César Vallejo, se envía un memorial de la prensa trujillana, donde firman todos los directores de todos los medios de Trujillo para la libertad de Vallejo. Perseguido desde Arequipa, convence al presidente del Tribunal Correccional de Arequipa para que envíe un memorial, se comunique con el ministro de Justicia y le pida que interceda por César Vallejo, lo cual el ministro hace y envía una comunicación al presidente del Tribunal Correccional de Trujillo para decirle cuál es la situación de César Vallejo, ¿no? Comienzan a salir cartas, por ejemplo, la muy conocida de Víctor Raúl Ayala de la Torre, memorial de la prensa chiclayana, y una serie de artículos pidiendo la libertad del poeta, la cual se llega a completar justamente pues, el 26 de febrero, ¿no? El día 24 de febrero salió el auto del tribunal
en la cual pide la liberación de César Vallejo y como les digo, por esta presión mediática, Vallejo está en libertad el 26 de febrero. O sea, es un número de publicados, bien publicados en la prensa, en la crónica, el comercio, diarios de Arequipa, diarios de Chiclayo, por no decir lo de Trujillo, ¿no? Y a raíz de que Vallejo sale, termino, y Vallejo cuando sale de libertad el 26 de febrero, a los 2 días, Carlos Santamaría publica un extenso recurso de nulidad que presenta en el diario La Industria, en donde dice: lo digo impresionado dolorosamente con una resolución contraria al íntimo convencimiento que tengo de que Vallejo es culpable, porque temo que una hábil defensa que procure ocultar la verdad de los hechos, o un error de los jueces, proveniente de no haber reparado lo bastante sobre el mérito de algunas declaraciones. Él dice que hay declaraciones suficientes para que Vallejo esté preso, y no las hay. Yo las he buscado y no hay. Las que él dice acá, que dice Gustavo Tremillos, Manuel Ravelo, con folios no sé cuántos, yo los he leído, pero encontré el expediente en que se refiere, que no es un expediente que no llegó a consultar el que se llama Patrón Candela. Y dice, en este asalto que se llevó a cabo bajo el pretexto de que en mi casa había buscado refugio del Félix Gol, aquí perseguir los asaltantes para victimar, estuvo presente el acusado Vallejo, según se desprende de su propia declaración, la de su prefecto y otros más. Dice: ahora bien, de la declaración del archivo Follini, resulta que Vallejo fue uno de los que rompió la puerta en compañía de Vázquez y Oscar Jiménez, de manera que es evidente la participación delictuosa de aquel en este hecho que culminó con el homicidio frustrado de don Federico Cuevo. ¿Por qué el Tribunal Correccional corta el juicio oral contra Vallejo por este delito cuando su situación es idéntica a la de Vázquez y demás acusados? En tercer lugar, se juzga el delito de asalto a la oficina de teléfono y de telefónica, en los cuales Vallejo ha tenido participación tan directa como en el anterior asalto. Pero como el Tribunal Correccional así lo reconoce y manda que el señor fiscal acuse por ese delito, no me detendré en este punto. Después, otra de las cosas es dice, bueno, que el tribunal mandado que el señor fiscal acuse a Vallejo, a deber esperar que este funcionario se pronuncie sobre la situación de este acusado, pues el Tribunal Correccional no ha admitido el dictamen del señor fiscal interino del doctor Castaneda. Dice: yo no dudo que el señor fiscal, asumiendo el papel que su magistrado le señala, acusará a Vallejo, no solo por los asaltos a las oficinas telegráficas y telefónicas, sino también por el asalto a mi casa y a mi establecimiento comercial, una de cuyas puertas rompió Vallejo, y principalmente sobre el delito de incendio, en el que tuvo participación, según se desprende con los caracteres de evidencia del proceso, como lo declara el señor juez instructor, quien precisamente por haber concurrido al lugar de los sucesos pudo conocer y adquirir esta convicción tan profunda como la mía de que Vallejo es culpable, en la que ha de bien inspirarse el Tribunal Correccional que lo comisionó. Bueno, el juicio continuó y se llegó inclusive a invitar a Vallejo a presentarse en el tribunal. Él se encontraba en París, y entonces después, el año 27, por los años que había transcurrido, pues escribió, ¿no? Pero el Carlos Santamaría presentó una apelación a esa prescripción, y ahí el expediente se pierde porque se supone que se envió a la Corte Suprema, pero en la Corte Suprema tampoco nunca hemos hallado ninguna documentación de que esa apelación haya
haya subido a la Suprema, ¿no? Y con ello terminó, digamos, el proceso.